y dialogar este tema de la economía, porque comenzamos con la economía, con el señor Miguel Ponce. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué alegría escuchar. No, el placer. Muy buenas noches y una gran alegría estar de nuevo contigo, en serio. El placer es mío y siempre hay una repercusión enorme cada vez que hablas vos, Miguel. Miguel, te quiero preguntar. Sí. Si fueras periodista, el titular económico para vos de la semana y el desglose que harías, ¿cuál sería? Posiblemente por una deformación profesional, yo pondría TPP, Tratado de Libre Comercio con México. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque me he visto sorprendido, Alejandra, y los oyentes lo van a comprender, con algunas manifestaciones ocurridas durante la visita de Peña Nieto, ¿no es cierto?, el presidente mexicano, que yo entiendo la posición de él. En México hay una verdadera pavura por el posible triunfo de Trump, que implicaría el mayor impacto, lógicamente en términos económicos, recaería sobre México. Vos sabés que México tiene el 95% de su comercio exterior vinculado a los Estados Unidos. Sí. Y si ganara Trump, esto se vería fuertemente afectado. Yo lo entiendo desde el lado de él, no lo entiendo desde el lado de Macri. Macri asegura, hoy está en todos los medios, pero ya ha venido avanzando en esta línea, de que vamos a un tratado de libre comercio con México. Esto es absolutamente imposible si no rompemos el Mercosur. Claro. Yo no creo que hoy en la cabeza de nadie esté romper el Mercosur. Argentina no puede firmar un tratado de libre comercio con ningún país, no solo con México, no puede hacerlo con ninguno, si previamente no rompe o se va del Mercosur. Por lo tanto, me interesaría que en ese título aparezca reflejado la gravedad de la liviandad de algunas afirmaciones. Tenemos que ratificar, Alejandra, que el orden de prioridades que la política exterior argentina tiene. Primero, número uno, ratificar el Mercosur y hacer las correcciones que más convengan a los intereses nacionales, a partir de que los errores del Mercosur se curan con más Mercosur. Segundo punto de prioridad es, desde el Mercosur, acelerar el acuerdo con Unión Europea, con la que sea, digo, con Inglaterra o sin Inglaterra, con el Brexit llevado a cabo y ya ejecutado, o con esta suerte de transición al Brexit. Y tercero, recién, el acuerdo con otras regiones, entre las cuales lógicamente puede estar México. Bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Por eso mi título sería el que te acabo de decir. Ok. Bien, ahora te quiero preguntar, Miguel, por algo que nos preocupa a todos, lógicamente, que es el tema de las tarifas. Pinedo expresó, si la justicia dice que no hay más aumentos, nos quedamos sin energía y sin trabajo. ¿Cuál es tu opinión ante estas palabras de Pinedo? Yo creo primero que son un error, creo que pretenden generar miedo. Lo que sí es importante es dimensionar la problemática. Dimensionar la problemática implica decir, señores, el problema de las tarifas es el problema más importante y más grave que ha tenido que enfrentar el gobierno desde que asumió a partir del 10 de diciembre. Exacto. La pregunta hoy en todo caso es, ¿ya es un problema económico o ahora ya se ha transformado en un tema político? Y si es un tema político, la respuesta debe ser política, desde la política. Entonces, todos sabemos la herencia recibida, todos sabíamos que habíamos pasado de una situación energética cuando asumió Néstor Kirchner de un superávit de 7.000 millones de dólares en términos de exportación de energía, a terminar cuando la presidenta anterior finaliza su mandato con un déficit de 7.500, es decir, hay 14.500 millones que se han volado y esfumado. Algunos dicen que era para los negocios de la importación, que había atrás de la importación de los barcos. Yo ni siquiera quiero entrar en ese tema, porque algunos dicen que todo se hacía para el tema de la corrupción. Yo digo, no, señores, atrás de la corrupción había gestión.
y la gestión es peor que la corrupción, mirado en términos particularmente del tema energético. Ahora, si sabíamos este cuadro, lo que no puedo entender es cómo, contando Cambiemos, con el equipo de profesionales que más conocía ese diagnóstico y que más experiencia tenía en haber administrado las políticas públicas, que estaban nucleados en este conocido grupo de los exsecretarios, digo, donde está donde están Guadagni, La Peña, Apud, bueno, una cantidad de personalidades en el tema energético, cómo en cambio se lleva adelante esta política desde un CEO que lógicamente es exitoso en la actividad privada, como es Aranguren, a quien yo respeto en la actividad privada, pero que de gestión pública evidentemente no ha tenido la sensibilidad que había que tener con un tema tan delicado como el de las tarifas, que todos sabíamos a priori que era el más difícil de resolver. Te doy un caso muy concreto y numérico, para ir cuantificando los errores de mala praxis. Sí. Hablo hace una semana atrás con alguien que fue presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y me dice: Miguel, yo acabo de recibir la factura de la luz, me sale 5.500 pesos. No tengo losas radiantes, solamente tengo 2 calefactores, de tiro balanceado, mi termotanque y las cocinas, ¿no es cierto? Y para de contar. Cuando voy y miro qué es lo que ha ocurrido, veo que además de subirme 500% la propia tarifa en su parte energética, viene dentro de la factura arriba del 40% con impuestos como el IVA, ingresos brutos e impuestos municipales. O sea, estamos hablando de recaudación nacional con el IVA, provincial con ingresos brutos y municipal con los impuestos locales. Entonces me dice él, vos fíjate la paradoja, sí. Pasamos de las tarifas subsidiadas a subsidiar a través de las tarifas el municipio, claro, la gobernación y el gobierno nacional. ¿Por qué esto tiene que subir 500% también? Si se hubiese discriminado, todos hubiéramos quedado más conformes pagando el aumento energético que lógicamente todos sabíamos que no podía ser mantenido en los valores en los que estaba. Punto. Esto es mala praxis. Esto es mala praxis. Miguel, en relación a esto te quiero preguntar, para vos, Juan José Aranguren, ¿puede ser ministro de Energía teniendo en cuenta el vínculo que tiene con las empresas privadas? Para mí hay una incompatibilidad ética de entrada, que no es la única, la incompatibilidad ética de tener acciones de una empresa que lógicamente se encuentra todavía afectada dentro del área de incumbencia que él tiene que administrar. Exacto. Pero de la misma manera te puedo decir que no es serio que el Edenor y Edesur tengan sus CEOs número 1 y número 2 dirigiendo el ENRE. Claro. O cuando vos tenés un corte de energía y estás dentro del área de Edenor y llamás para quejarte, del otro lado el que te atiende es un CEO de la propia empresa. Esto es absolutamente incompatible desde el costado que se lo mire. Bien. Uno puede poner la mejor buena voluntad y decir, son exitosos en la actividad privada, pero objetivamente en términos de lo que tiene que ver la gestión política, hay un déficit que se está notando cada vez más. Estamos necesitando que la gestión mejore su calidad, porque si no vamos a tener una situación, no solo en las tarifas eléctricas, no solo en las tarifas del gas, sino vamos a tener problemas en el conjunto de sectores donde este tipo de incompatibilidades se estén llevando a cabo. Si vos mirás la política de precios que es uno de los errores también cometidos hasta ahora durante la gestión y que le está generando un alto costo político al gobierno de Cambiemos, está en manos del número 1 de comercio, que es el CEO principal, fue el CEO principal de la familia que dirige la Anónima. Y el número 2 pertenece a Carrefour. A mí me parece que debemos recordar a Raúl Alfonsín cuando en el año 1972 nos alertaba sobre el zorro libre, cuidando el gallinero libre donde estaban las gallinas libres. Mi preocupación es que en este gobierno
en cada gallinero hay un zorro libre. Bien. Miguel, te quiero preguntar, ¿por qué para vos el presidente de la Nación no hace una audiencia pública por el tema de las tarifas, que sería lo más conveniente? Primero, debió haber sido esto llevado adelante en su momento. Hay quien dice que se privilegió la respuesta que era imprescindible para empezar a generar las inversiones que fuesen solucionando los déficits energéticos, y que, como las audiencias públicas no son vinculantes, se prefirió salvar esa situación. Creo que es uno de los errores políticos a los que hacíamos referencia por esta falta de sensibilidad y de experiencia en gestión pública de quienes tienen a su cargo esa responsabilidad. Ahora te quiero preguntar también, Miguel, el presidente, ¿no le falta al presidente Mauricio Macri, con todo respeto, ¿no?, poder anunciar cuál es el camino de nuestro país? ¿Cuál es el plan que tiene para seguir adelante? Porque ya estamos en una situación en la cual la paciencia se está resquebrajando y en la cual hay una irritabilidad bastante importante y en la cual hay gente que a esa irritabilidad le quiere prender fuego y la quiere incendiar también, porque siempre están los enemigos malos. Por consiguiente, ¿no crees que falta de las cadenas políticas que se hacían siempre, ahora a tener una cadena nacional, hablando sobre cuál es el futuro, señores y señores, de los argentinos? Porque tampoco se dijo nada. Hoy en la apertura de la rural no se terminó diciendo nada. Sí, absolutamente, yo coincido con vos. Hace rato que todos queremos saber cuál es el programa económico, cuáles son las reformas fiscales que se están debiendo, cómo va a ser la política crediticia, de qué manera se plantea cumplir las metas inflacionarias. Porque acá hemos conocido metas, pero no hemos conocido programas. Y te lo voy a decir con todas las letras. ¿Por qué? Porque objetivamente estamos atravesando y experimentando un modo de conducir la economía que a lo mejor hubiera sido el apropiado en tiempos más calmos, pero es el símil, el no tener un ministro de Economía, es el símil a cuando vos vas a una batalla, en una guerra, ¿no es cierto?, y no tenés general, sino que cada uno dirige su propia compañía sin que hubiese un comando general unificado. Claro. Aquí yo creo que en una situación de emergencia como la que vivimos, no podemos darnos el lujo de tener 6 áreas de economía coordinadas por 2 coordinadores que dependen de 2 coordinadores económicos que dependen de la jefatura de gabinete, ¿no es cierto?, de ministros. Pero escúchame, Miguel, igualmente la coordinación es entre comillas, porque uno dice una cosa y el otro dice otra. No, te lo voy a grabar. Se lo voy a grabar, ya hay interna. Yo creo que te llegué a contar la última vez que hablamos, cuando esto era una suerte de secreto, que estaba funcionando en el tercer piso del Banco Nación, del anexo del Banco Nación, una suerte de gabinete paralelo para impulsar el reemplazo de Prat-Gay por Melconian. Ya ahora no se puede ocultar esta interna. Por un lado, Melconian con Sturzenegger versus, ¿no es cierto?, Prat-Gay, y muchos inclusive están pensando que Prat-Gay puede ser el reemplazante de Malcorra en caso de que Malcorra fuera electa. Algunos están, diríamos, apostando a que esto ocurra, no porque quieran el bien de Malcorra, sino porque quieren sacarlo a Prat-Gay. Y esto es un debate que viene inclusive de antes de asumir el gobierno, cuando nos planteaban política de shock o gradualismo. La política de shock era impulsada precisamente por los que quieren reemplazar al actual ministro de Economía, y esto implicaba llevar el dólar a 25 pesos y decir que sobraba 1.500.000 empleados públicos, es decir, el shock llevado a la enésima potencia. No se puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque ya a partir de este tiempo todo se mira en clave electoral. Claro. Y entonces, como estamos
a un año Exacto. de elecciones que son decisivas, este tipo de cosas ya no son posibles, ¿entiendes? Bien. Miguel, te quiero preguntar porque hubo dos medidas importantes y con esto terminamos la semana. Y con esto también terminamos la entrevista. Las dos medidas importantes que hubieron esta semana, una fue, la FIPE reglamentó los requisitos para la adhesión al blanqueo de capitales, y el otro que el gobierno utilizará la base de datos de ANSES para difundir su gestión. Ahora, nosotros tenemos estas dos medidas, que primero quiero saber qué es lo que vos opinás de cada una de las medidas, y lo segundo, estas dos medidas que tienen que ver con la emergencia que estamos pasando a nivel de que no se llega a fin de mes y de que el salario no aumenta al nivel de los impuestos. Bueno, volvemos a lo que hablábamos anteriormente, ¿no es cierto? Aquí está fallando lo que debiera ser la lógica de una gestión pública. Yo creo que quienes están impulsando, a lo mejor de manera torpe, y si uno inclusive hasta es generoso, lo analiza solo desde la mala praxis y no desde el proyecto, uno puede quedarse, ¿no es cierto?, simplemente en esta valoración. Me parece que está siendo necesario y cada vez más urgente que sean convocados aquellos que tengan experiencia en gestión pública y además que volvamos a replantear algo que tanto Durán Barba como el Chico Peña se oponen fuertemente, que es un acuerdo político, económico y social, llámenlo como quieran llamarlo. Pacto del Bicentenario, acuerdo de gobernabilidad, construcción de mayorías parlamentarias, llámenlo como quieran llamarlo, pero tenemos que marchar un acuerdo de construcción de mayorías que permitan, primero, evitar errores como los que estamos comentando esta noche, y segundo, poder encontrar mecanismos por los cuales haya mayorías parlamentarias que transmitan que la gobernabilidad es posible. Si no, el verso de las inversiones va a terminar siendo eso. Nadie va a venir a invertir si ve el espectáculo que protagonizamos cuando discutimos la ley de despidos, donde estuvimos un mes, nos aliamos con uno, arreglamos con otro, bailando el minué del desacuerdo para terminar en un veto. Si yo soy inversor y veo este espectáculo, digo, muchachos, de esta manera no se construye gobernabilidad. Y el único costado positivo que tiene el blanqueo, te lo tengo que decir con todas las letras, es que permite terminar con el mito de, muchachos, tráiganla ustedes primero, si ustedes no la llevan, pues ¿cómo la vamos a llevar nosotros? Y objetivamente necesitamos inversiones porque es la única manera genuina de generar empleo. Hasta ahora, hasta este momento, las dos únicas inversiones que hay genuinas son las que ha hecho el campo, los 58.000 millones de dólares, que se manifiesta en algo que ya los pueblos están viviendo, en el récord de venta de pick-up, en el récord de venta de insumos para el agro, ¿no es cierto? Y en las 1.400 convocatorias que ha habido a licitación para la obra pública, para los 100.000 millones de dólares que va a tener el programa de obras públicas, que lógicamente se transforma en el principal programa en términos históricos de inversión pública nacional. Y esto me parece importante, y por eso el debate ahora es ver si la industria nacional va a ser la principal proveedora en ese programa, o vamos a tener situaciones como las que se vivían en la etapa anterior, donde cada peso que venía, cada swap chino que hacíamos, traíamos los insumos de China, la ingeniería de China, los técnicos de China y hasta a veces el personal de China. Entonces esto no puede seguir ocurriendo y vamos a intentar de que se rectifiquen este tipo de mecanismos y podamos realmente generar una política de inversiones adecuada a las necesidades de nuestra población para la mejora de su calidad de vida. Ahora, Miguel, me dejas una pregunta en la punta de la lengua. ¿Vos creés que este gobierno de Mauricio Macri, del presidente Mauricio Macri, ha gobernado para el campo más que nada? Yo creo que acá ha habido quienes se han beneficiado y quienes se han perjudicado. Hasta este momento la balanza viene claramente inclinada en contra de los desposeídos. Nosotros estamos pidiendo ese acuerdo político, económico y social precisamente para comenzar a equilibrar la balanza social. Es que yo creo que los grandes beneficiados, paradójicamente, ha sido primero el sector financiero
y segundo, el sector exportador fuerte del campo, o sea, los ojeros. Bien. Miguel, como siempre, un gusto, un placer, sos una persona altamente reconocida y aparte, como siempre, un invitado de lujo para este programa. Muchísimas gracias y que tengas una noche excepcional y gracias por todo. El placer, Alex, para mí y siempre a disposición tuya y de Radio Rivadavia.